Y ahora vamos a hablarles de otro de esos episodios de nuestra historia sobre los cuales se han vertido auténticos ríos y mares de tinta, y no siempre respetando la verdad histórica. Ha salido un libro, Torquemada, el Gran Inquisidor, con cuyo autor tendremos la suerte de contar hoy. Vamos ahora a ver primero el libro. Durante siglos se ha venido formando la idea de que la Inquisición española era una terrible institución que había provocado centenares de miles de víctimas, controlando la sociedad española de modo exhaustivo y asfixiando la creatividad artística de las artes y las letras hispanas. Esta idea se ha mantenido en el tiempo, aunque había indicios muy evidentes de que tal cosa estaba lejos de ser cierta. De hecho, la época de mayor esplendor en todos los órdenes, incluyendo el cultural, coincide con los siglos más activos de la Inquisición. Pero el de la Inquisición es uno de los mitos sobre los que se sustenta la leyenda negra, y por eso persistía y aún persiste en el imaginario colectivo. La realidad es, sin embargo, muy distinta, y la imagen básica acerca de la Inquisición que se está asentando en círculos ilustrados es también muy distinta de lo que ahora se tenía. Y es que frente a las montañas de cadáveres que se suponía había producido, la verdad es que en toda su historia de 356 años, la Inquisición ajustició una cifra inferior a las 3.000 personas para todo el territorio de la monarquía hispánica, menos de 9 ejecutados al año. Durante el mismo periodo, en Inglaterra fueron ejecutadas unas 265.000 personas, algunas por delitos tales como robar una oveja. Muy lejos, desde luego, de los cientos de miles de supuestas brujas y de católicos y miembros de otras confesiones que fueron ejecutados en los países protestantes. La represión del protestantismo en España, por el contrario, se saldó con la ejecución de 12 personas en 300 años. Los métodos de tortura de los que tan frecuentemente se habla eran los mismos que los que se utilizaban en la jurisdicción civil, porque en su tiempo la tortura era legal. La Inquisición la utilizó en muy pocos casos y se calcula que en un 1 o 2% de los presos, siempre con la debida supervisión médica. No se podían producir mutilaciones ni poner en peligro la vida del reo, y luego la Inquisición fue uno de los primeros tribunales en el mundo en suprimir la tortura. Pocos encarcelados pasaban el tiempo de la detención en una mazmorra. No pocas veces eran recluidos en sus propias casas. En las celdas les estaba permitido escribir y mantener una buena cantidad de sus pertenencias personales. Además, salían con motivo del cumplimiento del precepto religioso dominical y también para peregrinar. El arrepentimiento suponía la inmediata supresión de la pena de muerte, que se sustituía por cárcel y multas, por lo que en muchos casos los reos preferían ser enjuiciados por la Inquisición que por tribunales civiles. Al mismo tiempo, en varios estados alemanes se condenaba a muerte por blasfemia. Para comprender mejor la dimensión de lo que representó la Inquisición, hay que tener en cuenta que ésta no solo entendía de cuestiones religiosas, sino que incluía entre los delitos que perseguía la falsificación de la moneda, el proxenetismo, el perjurio, las violaciones y abusos de menores y de mujeres, o el contrabando de armas, entre otras muchas cosas. Jamás se aceptaron las denuncias anónimas, y los denunciantes eran informados antes de firmar la acusación de lo que entrañaba el falso testimonio. Además, se investigaba si el denunciante podía tener algún afán de lucro. El acusado tenía derecho a un abogado, a recusar a los jueces o a aportar testigos propios de descargo. Fundada en 1478, desempeñó un papel importante en la homogeneización social que buscaban los reyes católicos, pues sirvió como institución política unificadora en lo político y social, ya que era la única institución común para todos los reinos, además de la monarquía. Esa acción unificadora evitó las horribles guerras de religión que asolaron casi toda Europa central y occidental. Y tenemos, y es un placer para nosotros, verdaderamente al autor de Torquemada, el Gran Inquisidor, don Iván Vélez. Nos ha hecho un hueco entre sus numerosísimas ocupaciones. Le agradecemos especialmente que esté con nosotros. Muy bienvenido. Pues bien hallado y gracias por la invitación, claro. Un placer, como le digo. Bueno, cuando salen estos programas y luego se cuelgan en las redes, siempre hay alguien que comenta, hombre, estáis blanqueando la Inquisición y tal. Bueno, pues que mataron más los ingleses, pues ¿qué tiene que ver esto con todas estas cosas y tal? No, mire, no se trata de ninguna, y me dirijo a ese, digamos, comentarista de las redes o de YouTube, ¿no? No se trata de ninguna competición, ni que nadie mató más que nadie, ni cosas de estas. Se trata de que no enjuiciemos las cosas desde la perspectiva actual, sino que tratemos de comprenderlas en su momento histórico. Sí, la necesidad de contextualizar, vamos, en definitiva, que es lo que yo he intentado hacer en este trabajo.
no sin dificultades, porque hay que precisamente intentar sumergirte en ese ambiente sociológico, político, económico, religioso. Hoy la religión tiene mucha fuerza. Incluso algunos movimientos anticlericales tienen una carga pretendidamente espiritual tremenda, pero es que en aquel tiempo la conexión entre la esfera política y la religiosa pues es enorme. No hay más que pensar que los reyes son llamados católicos, y católicos, siempre insistimos en ese doble significado, católicos en cuanto a su defensa de la fe católica, y también universales en tanto en cuanto son los impulsores de un gran imperio que, como habéis ya señalado en el vídeo, pues exige procesos de transformación y de homogeneización para su propia supervivencia, ¿no? Esa idea con la que se juzgan hoy otras épocas históricas, y concretamente este episodio, la idea de tolerancia religiosa, es una idea contemporánea, es una idea que entonces no existía. La apostasía, la herejía se castigaba en todos sitios, en todas partes y en todas las religiones. Por supuesto. Yo, de hecho, además, en el libro, precisamente para ilustrar esa realidad, porque es que la apostasía era pues una anulación de la persona dentro del ambiente en el cual se había criado. Yo he puesto el caso de Uriel da Costa y el de Espinosa, dos judíos pues que sufren unas penas y humillaciones. En el caso de Espinosa es brutal. El anatema que se le lanza es un texto durísimo, que yo lo he reproducido porque esa literalidad es la que te da la verdadera escala de la marginación a la que es sometido el que se puede llamar como mínimo heterodoxo, ¿no? Y eso ocurría en todos los ámbitos. Es decir, que para los judíos que permanecían en su fe, el que daba el paso, y eso ocurrió con bastante frecuencia, al cristianismo, por motivos los que fueran, ya fuera por convicción, ya fuera por interés, pues eran apóstatas, eran muy mal vistos desde su comunidad originaria, y viceversa. Es decir, de hecho, la palabra marrano procede de la denominación que los propios judíos daban a aquellos que se convertían al cristianismo. Y luego, además, por volver a uno de nuestros temas más clásicos y más queridos, el de la leyenda negra, precisamente porque hay que combatirla por su vigencia, el caso de la identificación de todos los españoles como marranos, que es algo que se da en todas las naciones, digamos, rivales de nuestra nación histórica, que es España. Bueno, de Torquemada primero hay que decir que se sabe muy poquito, o sea que es una tarea de chinos elaborar cualquier libro o, en fin, cualquier escrito al respecto, pero sí se sabe que era nieto de una judía conversa, algo que, por otro lado, no era raro en la España de los Reyes Católicos. De hecho, la propia corte estaba llena de personas eminentes que eran judíos conversos, y que su condición judía no les había impedido, judía desde el punto de vista, digamos, racial, no les había impedido el ascenso en absoluto, sino una vez que se habían convertido a la fe católica. Claro, es que aquí el problema no es racista, como tú has señalado, es un problema religioso. Evidentemente, el mundo, digamos, la esfera religiosa era mucho más compleja en aquella época que ahora, ¿no? Es decir, en aquella época pues no había quien no respetaba, por ejemplo, la Cuaresma, por poner un caso, y ahora pues han relajado ese tipo de prácticas o de costumbres, pero efectivamente el trasvase que hubo del mundo judío al mundo cristiano fue enorme, y de hecho el mundo, España pues le debe mucho a ese tránsito tan importante que además demuestra que no eran cuestiones raciales las que marcaban, sino puramente espirituales, con todas estas conexiones de las que estamos hablando. Es decir, que tanto en la corte como con los propios antecesores o antepasados de Torquemada y en eminentísimas figuras de la España de la época y posterior, pues había antepasados judíos que en algunos casos se ocultaban, y en otros casos se mantenían como judaizantes, y es contra quienes actúa el Santo Oficio. Claro, porque es, en definitiva, la creación del problema, y en último análisis la creación de la propia Inquisición, tiene que ver fundamentalmente, cuando hablamos, por ejemplo, del número de víctimas, etcétera, con la figura del judío converso, que se convierte en sospechoso a los ojos de las dos comunidades. Sí. Y con respecto a los cuales la Inquisición sí puede entrar, sí entiende, porque la Inquisición, hay que decirlo y subrayarlo, solamente puede enjuiciar a cristianos, no puede entrar en otras comunidades, y por tanto el judío converso, en la medida en la que es converso, es por tanto cristiano, sí se convierte en objetivo de la Inquisición. Claro. O sea, lo que la Inquisición busca es una pureza de la fe.
la fe de la grey cristiana, ¿no? Entonces no entra en el mundo musulmán, evidentemente, ni en el mundo judío, entra en un mundo en el cual hay cristianos que han hecho ese pase que acabamos de describir así morosamente, pero que mantienen pues un sustrato judío o directamente judaizan. Es decir, hay casos que se conocen, yo que soy de Cuenca, en San Clemente me parece, se descubrió en su momento una sinagoga clandestina, es decir, familias judías que se habían aparentemente cristianizados, que mantuvieron pues una sinagoga para sus ritos. Había gente que continuaba observando los preceptos del judaísmo y por lo tanto pues no eran cristianos. Otra cosa es también detalles, pues probablemente injustos, ¿no? Y de carácter etnológico, es decir, la forma de cocinar o no de cocinar. Había muchos aspectos delicados, pero desde luego quien no era cristiano pues era el objeto de este tribunal, simplemente. Había también algunas cuestiones que se prestaban a confusión. Por ejemplo, judíos conversos que lo eran sinceramente el cristianismo, claro, pero que mantenían costumbres judías, por ejemplo, la repugnancia al cerdo, y que por hacerse cristiano no dejan de tener esa repugnancia y se negaban a comer. Eso podía confundir, de hecho sucedía. Y lo que acabas de comentar justamente de la existencia de una sinagoga clandestina muestra dos cosas. Por un lado, entiendo, ¿no? Pregunto, por un lado, ese impulsar a los judíos a convertirse contra su voluntad, en primer lugar, y en segundo lugar, el hecho de que también, por otro lado, las acusaciones de judaización no siempre eran invenciones, no siempre eran falsas. No, por supuesto, no. Pensar que las víctimas eran inocentes por el hecho de ser una minoría, pues o una inmensa minoría, casi como reza este programa, pues es distorsionarlo todo. Había gente que efectivamente, solo en la apariencia y por motivos, ya digo, pues de diversa índole, incluso de su propia seguridad, que nos pueden ser muy entendibles, pero el caso es que no eran cristianos, aun cuando aparentaran serlos. Contra esos actuaba el Santo Oficio. Y claro, lo que tú dices también es que era un paso muy complejo, porque era una sociedad muy particular, vinculada a la corona, era una especie de colectivo como si tuvieran un permiso de residencia, estaban vinculados, eran parte del tesoro real. Eso es un asunto muy importante y muy complejo, ¿no? Yo por eso en el libro he intentado recrear ese mundo previo y creo haber encontrado, sin querer pretender ninguna originalidad, parte del problema que tú señalas, y es el hecho de la obligación de convertirte, que crea gente pues que realmente no es sincera, ¿no? en su nueva fe. Yo creo que cuando se prohíbe el judaísmo por parte del rey visigodo Visisebuto, es cuando empieza probablemente a brotar el problema del converso, que luego, por supuesto, se va desarrollando y adquiere otras dimensiones. Pero el forzamiento de que todo un colectivo, por pugnas en la corona, que es el problema, insisto, de esta minoría, es el que lleva a un colectivo pues a adoptar formalmente otra religión, pero claro, lo que hay por debajo pues a veces es anómalo y no es sincero. Es contra esos contra quienes actúa el tribunal. Pero claro que había judaizantes, evidentísimamente, y de hecho lo confirmaban, e incluso hay casos en los cuales judíos que se integraron en la Iglesia hacían parodias de los sacramentos. Algunos casos, o sea, que era una cosa real. Pero los reyes católicos, el más empeñado en toda esta cuestión de la expulsión, sobre todo de los judíos, parece ser que fue Fernando. Sí. Tú lo sostienes, creo que de manera convincente en el libro, y que las razones eran fundamentalmente religiosas, pero que tenía una vertiente claramente política. Claro, es que a mí este es un tema curioso, ¿no? El de la reconquista de los reyes católicos, porque se ha puesto el foco, y no voy a quitarle yo ningún mérito, por supuesto, probablemente sea la figura más importante, sobre todo por su dimensión americana, que es Isabel I de Castilla, pero la labor política de Fernando, que ya sabemos que es el príncipe de Maquiavelo, es verdaderamente admirable desde la perspectiva de la política real, ¿no? Otra cosa ya son las connotaciones morales, que eso es otro plano de análisis, ¿no? Pero yo en la elaboración del libro he descubierto que tiene más fuerza en estas decisiones Fernando que Isabel, un poco para mi sorpresa, porque parecía como que en inicio tenía que ser Isabel la impulsora de todo esto, quizá también pues por la fuerza de Castilla, pero es verdad que Fernando, que además se movía mucho en unas esferas con mucha presencia judía, tanto conversa como
militantemente judía, pues tiene un peso verdaderamente importante. Y me parece que es un caso digno de análisis, la figura de Fernando. Afirmas que la Inquisición española se caracterizó por un nivel de racionalismo superior al de la mayor parte de las instituciones de su tiempo. Sí, yo sé que esto no gusta en algunos sitios, pero como no tengo otra conclusión, pues la mantengo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, y en este caso Torquemada es fundamental, Torquemada no es el primer inquisidor, hay unos inquisidores previos, es el que sistematiza, es el que ordena, es el que precisamente intenta que cristalicen unas estructuras muy sólidas para evitar arbitrariedades y excesos, ¿no? Y cuando uno ve las instrucciones, las primeras instrucciones, el primer reglamento de la Inquisición y los posteriores, uno se da cuenta de que lo que se busca es un nivel cada vez mayor de garantismo. E incluso si llegas a Valdés, que es a donde yo me he parado, entendiendo que ahí ya hay una transformación, porque hay otro elemento, digamos, nuevo, que es el protestantismo, al cual también tiene que enfrentarse la Inquisición por motivos obvios, pues uno se da cuenta que de Torquemada a Valdés, todos los inquisidores, pero Torquemada sobre todo, lo que intentan es garantías en el proceso. En el vídeo lo habéis explicado muy bien. No era cuestión de que yo acuso a Fernando Paz, me lo llevo y lo quemo. No. Aquí había que presentar testigos. Había una cosa llamada las tachas, es decir, eliminar aquellos testigos que tuvieran cierta animosidad previa, ¿no? Entonces, había garantías. Y la tortura, que hoy nos puede horrorizar, es que estaba presente en todo el aparato jurídico de la época, en todos los países de ese momento histórico. En el caso de la Inquisición, esto Tomás y Valiente tiene un trabajo al respecto, estaba reglamentada y hecho por manos expertas. Puede sonar muy atroz lo de manos expertas, pero bueno, por lo menos pues sabían hasta dónde llevar, a qué límites llevar al reo, y había siempre además la presencia de un médico. Y luego pues lo que habéis dicho también de los encarcelamientos eran de muchos tipos. Había encarcelamientos domiciliarios, había una incautación de bienes que de salir indemne se te devolvían, incluso casi había inversores que te mantenían, con toda la picaresca que puede haber en todo proceso humano, pues tus bienes. E incluso en el caso de los judíos expulsados, y por eso introduje un caso, he intentado ilustrar con casos concretos, hay judíos que al año siguiente han decidido que, puesto que el exilio es mucho más duro que las condiciones que se les ofrecen en España, ingresando en el orbe cristiano, se cristianizan y recuperan sus bienes. En fin, estos son garantías, creo yo. Nos queda apenas un minuto, pero si esto es tal y como nos has contado, y yo participo plenamente de esta visión, ¿cuándo se produce el cambio de visión de la Inquisición, que era una institución por lo demás muy popular en España? ¿Cuándo se produce ese cambio de visión y esa transformación en la interpretación de lo que históricamente es la Inquisición? Claro, pues la Inquisición, yo pienso que la crisis viene derivada pues del giro que supone la Ilustración, que es un periodo o un fenómeno ideológico mitificadísimo, también tengo que decirlo, y ahí pues se produce también un ataque a la Iglesia feroz, y entonces claro, la institución por antonomasia es la Inquisición, atacable además por sus vínculos con la corona de una monarquía católica que se ha enfrentado a los cismáticos, es decir, que está en el ojo del huracán de todos los ataques a lo que ha supuesto un catolicismo del que España ha sido pues su mayor abanderado. Y luego ya en el 19, pues ya a nivel interno, las pugnas entre los liberales y conservadores, por utilizar estas etiquetas, pues convierten, en este caso a Torquemada, en un adjetivo. O sea, que yo creo que más que eso. Torquemada, el gran inquisidor, el libro de don Iván Vélez, les aseguro que les va a gustar, se lo garantizo, y las fechas que se aproximan, que además tenemos que estar ahí encerraditos en casa y demás, pues se prestan para que le echemos algo más que una ojeada. Don Iván Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos vivamente. Nosotros nos vamos con la frase del día, que está relacionada con los dos temas de los que hoy hemos estado hablándoles y que ha salido ya en alguna ocasión, pero es que me gusta recordarla. Dice que cada época tiene su propio contexto social, su propio clima, y lo da por sentado. Desdeñarlo, empleando términos como racional, supersticioso, progresista, reaccionario, como si solo fuese racional lo que obedece a nuestras reglas de razonamiento y solo fuese progresivo lo que apunta hacia nosotros, es peor que una equivocación, es una vulgaridad. Y lo firma Hugh Trevor Roper, un gran historiador británico. Muy buenas noches.